Hola estudiantes del Colegio San Alberto Magno, el día de hoy veremos el tema de figuras literarias. Y primero tenemos que saber qué son las figuras literarias. Bueno, las figuras literarias son recursos estilísticos utilizados en la literatura para enriquecer o embellecer el lenguaje. Estas técnicas permiten expresar de manera más creativa, impactante o poética, aportando emoción, intensidad o profundidad al texto. Su uso es común en la poesía, aunque también aparece en la prosa, en la oratoria y otros géneros literarios. Algunas figuras literarias comunes son metáforas. Una metáfora es una figura retórica que consiste en describir o expresar una idea, objeto o acción usando palabras que normalmente se usan para referirse a otra cosa, con el fin de sugerir una semejanza o comparación implícita. En lugar de decir que algo es como otra cosa, una metáfora lo afirma directamente. Por ejemplo, en la frase, tus ojos son dos luceros, se usa una metáfora para comparar los ojos con luceros para transmitir que brillan o tienen un resplandor especial. Hipérbole. La hipérbole es una figura retórica que consiste en exagerar intencionalmente una característica, cualidad o cantidad para expresar algo de manera más impactante o enfática. Su propósito no es describir algo de forma literal, sino dar énfasis o provocar una reacción en el lector o en el oyente. Por ejemplo, en la frase te he llamado 1 millón de veces, se usa hipérbole al exagerar el número de llamadas para expresar que se ha insistido muchas veces. Otro ejemplo sería muero de hambre, donde no se está diciendo literalmente que alguien está en peligro de morir, sino que tiene mucha hambre. Anáfora. La anáfora es una figura retórica que consiste en repetir una o varias palabras al comienzo de frases o versos consecutivos, con el fin de enfatizar una idea o de crear un efecto rítmico en el discurso o en la poesía. Esta repetición ayuda a reforzar el mensaje y a darles una estructura más clara y estética al texto. Por ejemplo, temprano levanto la muerte al vuelo. Temprano madrugo la madrugada. Temprano está rodando por el suelo. En estos versos de Miguel Hernández, la repetición de la palabra temprano al inicio de cada verso intensifica el sentido de pérdida y tristeza. Alegoría. La alegoría es una figura literaria que representa de manera no literal un concepto o idea abstracta o elaborada. Por ejemplo, una mujer con una balanza en una mano y una espada en la otra, y los ojos vendados. Esto estaría representando la justicia. Onomatopeya. La onomatopeya es una figura retórica que consiste en emitir sonidos reales a través de palabras. Se utiliza para representar de forma escrita ruidos o sonidos que ocurren en la vida real, de manera que el lector pueda escuchar ese sonido al leer. Algunos ejemplos de onomatopeya son el tic-tac del reloj, el miau para el maullido de un gato, el boom para una explosión o un golpe, el ZZZ para representar el sonido de alguien durmiendo. Hiperbatón es una figura retórica que consiste en alterar el orden lógico o habitual de las palabras en una oración, con el fin de destacar alguna idea o crear un efecto estético o rítmico. Esta figura es común en poesía y literatura para darle un tono más formal o sofisticado al lenguaje. Por ejemplo, en lugar de decir las flores hermosas adornan el jardín, un hiperbatón podría ser hermosas las flores adornan el jardín, así que cambia el orden para poner un énfasis en hermosas. Sinestesia. Es una figura retórica que consiste en mezclar o combinar sensaciones de distintos sentidos, o en asociar una sensación con un concepto abstracto. Se utiliza para describir una experiencia de manera más rica y sugestiva, logrando que el lector perciba un objeto o una idea de forma multisensorial. Algunos ejemplos de sinestesia son dulce voz, donde se combina el gusto con el oído; frío silencio, donde se asocia la temperatura con el sonido; o el color chillón, que mezcla la vista con el oído. Y eso ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias por ver. Hasta la próxima.